¿Podrá Edmundo González Urrutia romper con un cuarto de siglo de chavismo y traer un cambio real a Venezuela? Esta es la pregunta que ronda la mente de millones de venezolanos mientras se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio. Con Nicolás Maduro dominando la mayoría de las casillas en el tarjetón electoral, la competencia parece feroz. Sin embargo, por primera vez, un candidato opositor, hasta hace poco desconocido, lidera las encuestas con una ventaja significativa. En este análisis exploraremos el panorama electoral de Venezuela, las estrategias de los candidatos y las posibles implicaciones de este crucial evento político. Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, se presenta en 13 casillas del tarjetón electoral, una estrategia que busca abarcar todo el espectro ideológico de izquierdas. Esta presencia omnipresente contrasta fuertemente con la de Edmundo González Urrutia, cuyo rostro aparece solo 2 veces. Maduro, con una sonrisa que parece querer transmitir confianza y estabilidad, busca asegurar un tercer mandato en un contexto político y económico extremadamente complejo. La repetición de su imagen en el tarjetón no solo es una muestra de su poder y control, sino también una táctica para fragmentar el voto de la oposición y asegurar su permanencia en el poder. Edmundo González Urrutia, un nombre que hasta hace poco era desconocido para muchos venezolanos, ha logrado captar la atención y el apoyo de la población en tiempo récord. A sus 74 años, González se ha convertido en el candidato más fuerte de la oposición, representando a la Plataforma Unitaria Democrática, PUD. Su ascenso es significativo, ya que rompe con la narrativa de que la oposición está fragmentada y sin liderazgo. La campaña de González ha estado marcada por un enfoque en la necesidad de un cambio pacífico y democrático, una estrategia que parece resonar con un electorado cansado de décadas de chavismo. González, conocido por su carácter afable y su discurso conciliador, ha centrado su campaña en promesas de reconstrucción nacional y reconciliación. Su propuesta incluye la despolitización de las instituciones públicas, la restitución de los derechos humanos y la creación de un entorno favorable para la inversión extranjera. Además, ha prometido la liberación de los presos políticos y la reactivación de la economía a través de reformas estructurales. Su enfoque en la unidad y el diálogo contrasta con la retórica más confrontacional de otros líderes opositores del pasado. Aunque inhabilitada para participar en estas elecciones, María Corina Machado sigue siendo una figura central en la política venezolana. Como líder histórica de la derecha, Machado ha consolidado su influencia apoyando a González. Para muchos votantes, apoyar a González es también apoyar a Machado, una alianza que ha fortalecido significativamente la campaña de la oposición. Este apoyo simbólico ha sido crucial para la legitimidad de González, ya que Machado sigue siendo una figura muy respetada y admirada entre los opositores al chavismo. La inhabilitación de Machado es un reflejo de las tácticas utilizadas por el gobierno de Maduro para mantener su control sobre el proceso electoral. A pesar de no haber recibido ninguna notificación oficial ni haber participado en un juicio, Machado fue descalificada, lo que generó indignación entre sus seguidores y resaltó las dificultades para lograr un proceso electoral verdaderamente democrático. Esta acción no solo debilitó a la oposición al eliminar a uno de sus candidatos más fuertes, sino que también sirvió como un recordatorio de las limitaciones que enfrentan aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Estas elecciones marcan un punto de inflexión para la oposición venezolana. Tras años de boicots electorales e intentos fallidos de golpe de Estado, como el liderado por Juan Guaidó en 2019, la oposición ha optado por una estrategia basada en el diálogo y la participación democrática. Este cambio se formalizó a finales de 2023 en la isla caribeña de Barbados, donde se alcanzó un acuerdo para garantizar derechos políticos y electorales para todos los venezolanos. Aunque el acuerdo prometía una competencia justa, la realidad ha demostrado ser más complicada. El Acuerdo de Barbados fue un intento de crear un terreno de juego más nivelado para las elecciones,
Incluía garantías de derechos políticos y electorales para todos los candidatos y partidos, así como la promesa de levantar algunas de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos desde 2015. Sin embargo, el incumplimiento de estas garantías por parte del gobierno de Maduro ha sido una constante preocupación. La rápida desintegración del acuerdo, evidenciada por la inhabilitación de Machado y otras irregularidades, ha puesto en duda la legitimidad del proceso electoral. A pesar de las garantías iniciales, el camino hacia unas elecciones justas ha estado plagado de obstáculos. La inhabilitación de María Corina Machado para participar en las elecciones es un claro ejemplo de las tácticas utilizadas para debilitar a la oposición. A pesar de no haber recibido ninguna notificación oficial ni haber participado en un juicio, Machado fue descalificada, lo que generó indignación entre sus seguidores y resaltó las dificultades para lograr un proceso electoral verdaderamente democrático. El gobierno de Maduro ha utilizado una variedad de métodos para mantener su control sobre el poder. Desde el control total de los medios de comunicación hasta la detención de más de 100 activistas desde el inicio de la campaña, la represión ha sido una constante. Estas detenciones arbitrarias, muchas veces sin justificación legal, han generado un clima de miedo e intimidación que afecta no solo a los activistas políticos, sino también a ciudadanos comunes que muestran algún tipo de apoyo a la oposición. La desigualdad en el acceso a los medios de comunicación es otro factor que ha complicado la campaña electoral. Maduro ha monopolizado las transmisiones en el canal público Venezolana de Televisión, acumulando más de 1.400 minutos de emisión, mientras que sus oponentes no alcanzan ni siquiera el 1% de ese tiempo. Esta disparidad no solo viola las normativas establecidas por el Consejo Nacional Electoral, CNE, sino que también limita severamente la capacidad de la oposición para comunicar su mensaje a un público más amplio. Otro elemento clave de esta elección es la restricción al voto exterior. Con una diáspora que ha crecido exponencialmente debido a la crisis económica y política en el país, millones de venezolanos han huido buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha dificultado enormemente el proceso de registro y votación para aquellos que viven en el extranjero. Esto ha afectado principalmente a los votantes opositores, quienes ven en estas restricciones una táctica para minimizar el impacto de su voto. Los venezolanos que residen en el extranjero han tenido que enfrentar una serie de requisitos adicionales y complicados para poder registrarse y votar. En países como España, los venezolanos han tenido que presentar una variedad de documentos, incluyendo la tarjeta de identidad de extranjero con residencia permanente, el pasaporte venezolano vigente y el certificado de empadronamiento, entre otros. Estos requisitos van mucho más allá de lo que normalmente se exige y han resultado en que solo una fracción de los venezolanos en el exterior puedan participar en las elecciones. Las condiciones electorales en Venezuela han sido constantemente cuestionadas por su falta de equidad. El gobierno cuenta con recursos económicos significativamente mayores, un control casi total de los medios de comunicación y una inclinación a descalificar a los candidatos de la oposición. A pesar de estas desventajas, la oposición ha decidido participar, reconociendo que las urnas pueden ser una herramienta poderosa para el cambio, aunque en un entorno lejos de ser ideal. A pesar de los numerosos obstáculos, la oposición ha movilizado a sus seguidores con el mensaje de que cada voto cuenta. La represión y la intimidación no han logrado silenciar el deseo de cambio que muchos venezolanos sienten. Las urnas representan una oportunidad para expresar su descontento y su esperanza de un futuro diferente. Las preguntas sobre el futuro de Venezuela son muchas. ¿Logrará la oposición superar los obstáculos y alcanzar una victoria histórica? ¿Estará dispuesto el chavismo a ceder el poder si se enfrenta a una derrota? Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que esta elección será un punto decisivo en la historia política del país. En este contexto, es vital que tanto los venezolanos en el país como los que están en el extranjero continúen comprometidos y participen en el proceso electoral.
Solo a través de la participación activa y el ejercicio de su derecho al voto podrán influir en el futuro de su nación. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir de cerca esta histórica elección y ser parte del cambio en Venezuela.